Hola Chiuchis, ¿qué tal? Yo soy Levin Aguirre y esto es Aprende Chiuchi. Bueno Chiuchis, hoy vamos a ver el tema de los números racionales. Los números racionales, como podemos ver acá en el pequeño diagrama, incluyen a los números naturales y a los números enteros. Representado por la letra Q, como podemos ver, tiene a todos los elementos de la siguiente forma: A entre B, tal que A y B pertenecen a los enteros y B es diferente de 0. Dentro de los números racionales vamos a ver lo que son las fracciones. Llamaremos número fraccionario a todo número racional. Pero si ese número fraccionario presenta los dos términos A y B positivos, entonces llamaremos a este fracción. La fracción la vamos a denotar de la siguiente forma: f igual a A entre B, de tal manera que A es el numerador y B es el denominador. Ahora vamos a ver lo que son las clases de fracciones. En primer lugar tenemos a la fracción propia. A entre B es propia si y solo si A entre B es menor a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el numerador va a ser menor al denominador. Como ejemplo tenemos estas tres fracciones que son propias. Ahora veamos lo que es fracción impropia. A entre B es impropia si y solo si A entre B es mayor que 1. Esto quiere decir que el numerador va a ser mayor al denominador. Como ejemplo, veamos las tres fracciones que puse en la pizarra que son impropias. Ahora la fracción irreductible. A entre B es irreductible si y solo si el máximo común divisor de A y B es 1. Como vimos en el video pasado del máximo común divisor, cuando el máximo común divisor de dos números es 1, quiere decir que estos dos números son primos entre sí. Como ejemplo podemos ver las tres fracciones irreductibles que están en la pizarra. Bueno, y la última clase de fracción es las fracciones equivalentes. Dos fracciones son equivalentes si tienen el mismo valor numérico. Diremos que f es una fracción equivalente con la fracción irreductible A entre B si y solo si f es k por A entre k por B, tal que se cumple que k pertenece a los enteros positivos. Por ejemplo, tenemos A entre B a 3 cuartos, una fracción irreductible, y f 9 entre 12. Pero 9 entre 12 va a ser 3 por 3 entre 3 por 4, siendo k en este caso el 3. Ahora veamos las propiedades de las fracciones. Tenemos como primera propiedad que una fracción propia es menor a otra fracción donde se le aumenta un k, como pueden ver ahí. Por ejemplo, si tengo 6 octavos, que es una fracción propia, esta va a ser menor a una fracción donde le aumentemos 3 al numerador y 3 al denominador. 6 octavos va a ser menor a 9 onceavos. Ahora tenemos que si AB y CD son fracciones irreductibles, A entre B más C entre D es igual a un K. Este K pertenece a los enteros positivos. Entonces se va a cumplir que son fracciones homogéneas. ¿Qué quiere decir esto? Que los denominadores son iguales. Ahora veamos, A entre B y C entre D son irreductibles. Entonces el máximo común divisor de estas dos fracciones va a ser el máximo común divisor de los numeradores entre el mínimo común múltiplo de los denominadores. Y el mínimo común múltiplo de estas dos fracciones va a ser el mínimo común múltiplo de los numeradores entre el máximo común divisor de los denominadores. Como por ejemplo tenemos A entre B a 3 cuartos y C entre D a 5 séptimos. Hallando el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo nos sale 1 entre 28 y 15. Pueden ponerle pausa al video para comprobar esos resultados. Bueno, ahora vamos a ver lo que es una fracción generatriz de un número aval. Tenemos en primer lugar al aval exacto, quiere decir que sus decimales son exactos. Tenemos expresada toda esta fórmula aquí y vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, 0.43, que va a ser igual a 43 entre 100, como nos indicó la pequeña forma que vimos hace un momento. Ahora vemos el aval periódico puro. Esto va a ser expresado 0. Y
un número de cifras que se repite. Podemos ver cómo se expresa en fracción y vamos a ver un ejemplo. 0.33333 va a ser igual a 0.3 con su sombrerito para indicar que es un periódico puro. Esto va a ser igual a 3 entre el número de cifras que se repiten, que solamente va a ser 1, y va a haber solamente un 9 por eso. 3 entre 9 va a ser a 1 entre 3, o un tercio. Veamos otro ejemplo que ya no está 0, sino está 1. 1.7373, así sucesivamente. Esto va a ser igual a 1.73 y 73 va a tener su sombrerito para indicar que es un periódico puro. Simplemente para expresar en fracción, decimos que esto va a ser igual a 173, todo el número, menos 1, que es la parte que no es periódica pura, entre el número de cifras que se repiten. Como acá se repiten 2, van a ser 2 nueves, 99. Y esto va a ser igual a 172 entre 99. Por aquí vamos a ver lo que es un aval periódico mixto, que va a tener partes decimales que van a ser exactas y otra parte que se va a repetir indefinidamente. Como pueden ver, está expresado por esta forma, 0. Y lo podemos ver en esta forma. Ahora, por ejemplo, tenemos al 0.213131313, así sucesivamente, que va a ser igual a 0.2 y 13, que va a tener un sombrecito que va a indicar que es un periódico puro esa parte. Esto va a ser expresado como 213 menos 2, la parte que no es parte del periódico puro, entre el número de cifras que se repiten, que van a ser 2, 99, y el número de cifras que no se repiten, que va a ser una nada más, un cerito. Entonces va a ser 211 entre 990. Otro ejemplo, que ya no hay 0, sino hay un número entero, 1.234343, así sucesivamente. Este va a ser igual a 1.234, pero el 34 va a tener sombrerito por ser periódico puro. Esto va a ser igual a 1234 menos la parte que no es periódico puro, que va a ser 12 menos 12, entre 990 por ser dos cifras las que se repiten indefinidamente y solamente una cifra en la parte decimal que no se repite, por eso va a haber solamente un 0. Y esto va a ser 1222 entre 990, que va a ser igual a 611 entre 495. Ahora, nosotros ¿cómo reconocemos el decimal a partir de su fracción generatriz? Bueno, digamos que si a entre b es irreductible, es una fracción irreductible, entonces si b tiene algún múltiplo de 2 o de 5, el decimal va a ser exacto. Pero si tiene aparte de 3, etc., ya no. Entonces solamente tiene que tener de 2 y de 5. Por ejemplo, acá tenemos 27 entre 800. Esto va a ser 27 entre 2 a la quinta por 5 al cuadrado. ¿Cómo sabemos cuántos decimales va a tener? Por el mayor exponente. En este caso el mayor exponente va a ser 5, por eso va a tener 5 decimales exactos. El valor de esto es 0.03375. Bueno, ahora tenemos que si b se descompone en factores primos diferentes a 2 y 5, como vimos hace rato, pero ahora van a ser diferentes, el número decimal es periódico puro. Por ejemplo, 1 entre 7 va a ser igual a 0.142857, que se van a repetir de forma indefinida porque es periódico puro. Lo mismo pasa con 12 entre 11, que va a ser igual a 1.09, y el 09 tiene sombrerito porque se va a repetir de forma indefinida. Lo pueden comprobar con la calculadora y verán que es así. Se usa la regla del 9 para este tipo de decimales. Por ejemplo, podemos ver aquí hasta 8 cifras en el 9 para ver cuántas se repiten y podemos ver en qué se descomponen. Pueden ponerle pausa al video para que puedan ver en qué se descompone cada una de estas de la regla del 9. Por otro lado, tenemos que si b admite como factores primos a 2, 5 y aparte también admite a otros factores, entonces el número decimal es periódico mixto. Veamos los ejemplos. 7 entre 300. Aquí los factores primos de 300 va a ser 3 por 2 al cuadrado y por 5 al cuadrado. Entonces quiere decir que el número decimal va a ser periódico mixto, que es 0.02 y 3, que es un periódico puro que se repite indefinidamente.
También tenemos a 11 entre 600, que va a ser su descomposición de 600, 3 por 2 al cubo y por 5 al cuadrado. Este también va a ser un periódico mixto. Ahora, por último, podemos observar que 0.a en base n va a ser igual a entre n. Tenemos 5 observaciones y pueden ver que todas están en base n, ya que puede ser otra base diferente a la decimal o base 10. Pueden poner pausa al video ahí para que lo vean con más calma. Bueno, chuchis, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen su like y compartan el video. Y espero que les sirva la teoría de los números racionales para los diferentes ejercicios. Nos vemos hasta la próxima, chuchis.